Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Los desafíos. Cuando su caballo rompió una de las herraduras delanteras, Ángeles fue hasta el rancho de Don Mario para volverlo a herrar. En la entrada del terreno se cruzó con Vincha y Pedro. Ellos estaban practicando para la doma con un potrillo y le invitaron a quedarse hasta que su caballo esté listo. No la conocían, pero enseguida hicieron migas con ella. Uno de sus juegos favoritos eran los desafíos. Los desafíos consistían en cumplir prenda con cierto grado de dificultad y valentía. Ángeles no tardó en adaptarse con gusto a este tipo de juegos, que podían ir desde tirarse un clavado de la piedra más alta hasta atrapar una lagartija con las manos. La mañana siguiente, al cierre del festival de doma, en donde Pedro había derrotado nuevamente a su amigo Vincha, a los dos se les ocurrió desafiarse a tocar el fondo de una olla muy profunda, cerca de la naciente del arroyo, conocida como la olla del César. Enseguida entonces se calzaron las alpargatas y pasaron por Ángeles. Cuando llegaron a la olla, Pedro le contó a Ángeles la conocida leyenda del niño que buceaba en las profundidades de la olla, justo debajo de la piedra hueca o zona prohibida, como la apodaban sus padres. El niño jamás pudo salir de ahí ni encontraron su cuerpo por ninguna parte. Ángeles no mostró miedo alguno después de escuchar la historia de sus amigos, y los invitó a bucear hasta el fondo de la olla a la cuenta de 3. Antes de sumergirse, llenaron sus cachetes con todo el aire posible. Querían asegurarse de llegar hasta el fondo y volver sin tragar agua. Entre las braseadas sobresalía un anillo de plata en la mano derecha de Ángeles, que aumentaba su brillo cuando el agua se iba oscureciendo en las profundidades. En el suelo de la olla se demoraron unos segundos para agarrar un puñado de arena como prueba de honor. Flexionaron las piernas para tomar el máximo envión y emerger lo más rápido posible. Las burbujas se les iban desprendiendo de los cachetes cuando todavía le faltaba 1 metro para salir. Apurando el pataleo y tragando un poquito de agua, los 3 se emergieron excitados por haber cumplido la prenda. Se miraron las manos con los montoncitos de arena, sonrieron. La arena seguía en la mano de Ángeles, pero no su anillo. Apenas se dio cuenta, su cara se ajó como tierra seca, hasta llorar. Dijo que el anillo se lo había dado a su abuela antes de morir. No hizo falta que Ángeles lo pidiera. Pedro y Vincha compitieron hasta agotar sus pulmones para ver quién encontraba primero el anillo. Lo buscaron durante más de 1 hora por toda la olla. Los oídos y la nariz ya no le soportaban la presión del agua. Pero Ángeles no se compadeció del cansancio de sus amigos. Todo lo contrario. Redobló la apuesta, desafiándolo a buscar el anillo en la zona prohibida. Hay un lugar del fondo en donde no buscaron y saben bien cuál es. El que me traiga el anillo de ahí le doy un beso de verdad, les dijo Ángeles. Los dos amigos se miraron boquiabiertos sin pestañear. Vincha quería revancha, no quería ser segundo como en la doma de ayer. Dudó lo que un pestaneo y se tiró un clavado perfecto de la piedra más alta para entrar con envión y llegar fácil al fondo. Pedro no pudo más que tomarse la cabeza mientras Ángeles sonreía como la Mona Lisa. Un rato después, y Vincha no salía del agua. Su amigo trepó corriendo por la piedra de los clavados. Ángeles pensó que Pedro trataba de tirarse desde allí para ir hasta la zona prohibida. Le ordenó a los gritos que no se tire, que no tenía sentido. Pedro siguió escalando, perdiéndose por un instante entre la arboleda, para luego volver con una rama de sauce larguísima y curva, y probar si desde afuera y por debajo de la piedra hueca sentía al tacto de la rama el cuerpo de su amigo. Pero solo sintió arena y algas hasta donde la rama llegaba. Pedro meneaba la cabeza, sus ojos brillaban junto al sol que se ponía perpendicular al agua, filtrando algunos rayos que se perdían en la oscuridad de la olla. Ángeles juntaba las cosas de los 3 para abandonar el lugar. En esta última parte de este episodio 9 de Restos Diurnos, tenemos nuevamente la visita de Juan Manino. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme de nuevo. Mientras te repones con el mate de toda esta lectura de los desafíos, que es el primer cuento, es así, de tu segundo libro. Exacto.
que es La Piedra Hueca. El libro La Piedra Hueca, sí. ¿Por qué La Piedra Hueca? Porque... La Piedra Hueca, siempre haciendo un paréntesis de lo difícil que es ponerle un título a un libro, a no ser que le pongas el título de uno de los cuentos, que suele ser como ese lugar común para no equivocarse. La Piedra Hueca porque creo, como bien escucharon, aparece en este cuento, resume un poco el misterio del libro, o sea, la parte del suspenso, lo que está detrás de las historias. La piedra hueca de ese lado que no podemos ver, sea porque esté cubierto por agua o por arena. Entonces, por ese lado me cerró el título, digamos. Qué interesante. Estábamos hablando un poco fuera de aire de que te tomaste como muy en serio la estructura minuciosa que tiene el libro y que no es simplemente una compilación de cuentos numerados o con un título y demás. Hay historias relacionadas y demás. Contame un poquito de eso porque me interesa, porque está también en el primer libro. Sí, un aspecto que estaba en el primer libro ahora está todavía más concentrado porque los cuentos tienen muchas cosas en común y tienen un tono muy similar. Todos ocurren en un lugar de las sierras que se llama San Clemente, todas las historias, y generalmente los personajes o las historias se van vinculando, como te digo, por debajo de lo aparente, y se van viendo nuevos sentidos a partir de cada historia. Por eso la estructura es, como decís vos, muy minuciosa y pensada, y por eso está dividido en dos partes, y cada parte tiene uno o más relatos que están vinculados. Entonces, si bien uno no le puede pedir al lector cómo lo va a leer, el orden, no, como decís vos, no es aleatorio, sino que hace al libro, en este caso. Sí, claramente así, sobre todo con las compilaciones de relatos o cuentos que uno por ahí dice, bueno, este título me llama más la atención, ya sea porque justo es el título del libro se corresponde, como generalmente pasa, a uno de los títulos de los cuentos que están en ese libro, entonces vas directo a ver qué es lo que me dice, por qué está esta elección. En este caso es mejor como hacer una especie de elige tu propia aventura, pero elegí esta porque va a estar mejor, una cosa así. Sí, está bueno verlo así también, sí. Bueno, y de esta me decís que hay como una condensación, desde el primer libro hasta el segundo. Los tiempos, por ejemplo, de escritura fueron los mismos, ya estaban de antes, estaban al mismo tiempo que el primer libro. Los tiempos de escritura estaría bien de decir que siempre son distintos, porque cada libro es distinto, pero más allá que uno le venga de memoria esa respuesta, en este caso, como te digo, son historias que ya estaban desde siempre, porque es un lugar en el que yo he habitado, es ese lugar de las sierras y es muy propio, entonces viene de un mundo interior condensado que por ahí en el anterior libro no tenía ese tono, sino que tenía otros aspectos más de la ciudad, de los viajes. En cambio todos los personajes están en el mismo lugar y entonces la naturaleza, la geografía, la sensualidad de esa naturaleza serrana, de ese lugar, es casi un personaje más que por lo menos condiciona, no sé si el destino, pero las acciones y el estar de esos personajes. Y eso está muy claro en el libro y es muy importante. Entonces, es diferente en cuanto a los tiempos. No sé si es más tiempo de trabajo, pero por ahí sí un tiempo más de maceración de ese mundo que está ahí desde hace mucho tiempo y que ahora sale en una publicación, digamos. Bien, o sea que el ritmo es igual, o sea, es acorde al lugar donde está situado, a las sierras, a ese ritmo serrano, ¿no? O sea, la cosa vertiginosa de la ciudad, sino del pueblo, sí, es la intención al menos, sí. Qué bueno eso, realmente. Y bueno, eso te iba a preguntar, ¿tiene que ver con la zona o hay una ciudad que los reúne en particular, en ese universo? No sé si te entiendo bien la pregunta, pero en realidad en este caso este lugar, lo que lo atraviesa no es una ciudad, sino que es un pueblo en donde hay solo cierto tipo de turismo y muy pocos habitantes. Y en esa convivencia se da una dinámica muy particular.
los veraneantes de una clase y de la gente, de los pueblerinos de otra clase. ¿Sabes? O sea, apuntaba por ejemplo, al Macondo de García Márquez, Ajá. por ejemplo, que viste que está presente no solamente en los 100 años de soledad. Ujú. Eso es lo que se me vino, el disparador, lo que se me vino enseguida. Por eso te preguntaba si ese universo es así como que lo vamos a encontrar en un solo pueblo a todos los personajes que están a través del Sí, del- sí, de lo- eso de es los así. cuentos. Sí, tiene esa similitud. Lo vamos a encontrar así, sí. Buenísimo. Y se destaca, por ejemplo, ¿hay algún protagonista o siempre hay protagonistas distintos en cada historia? Hay un segmento que se llama Facundo, que es el protagonista de esas historias, casi desde su vida hasta su muerte, pero siempre en el formato de relato, ¿no? No nada parecido a una novela, por las dudas aclaramos. Por supuesto. Y siempre desde la fragmentación, como del espacio temporal y de lo que hizo un personaje en un determinado momento y lo determinó en un futuro o en un pasado. Y bueno, siempre con ese tono. Sí, hay protagonistas, los niños son muy protagonistas en este libro, como lo que leí al principio. Hay como una cuestión con el juego y a la vez la crueldad y la naturalidad de los niños para atravesar ciertas cosas. Eso está muy presente en el libro. Y bueno, hay otros personajes también. Hay unos gauchos al final que terminan peleando con unos serranos. Bueno, ese cuento tuvo una distinción del premio Salac y es el único que tiene por ahí un ritmo más de cuento negro y va a otra velocidad que el resto, por eso está al final, pero transcurre en el mismo lugar y hay personajes del pueblo. Pero es un poco diferente en cuanto a que es más un cuento negro, ¿no? De persecución y cruza entre gauchos, policías y serranos, como medio cómico también. Bueno, más o menos eso. Bien, antes de seguir, dos cositas ahí. Si tiene listo Nico algún temita para que podamos pasar. Y también le mandamos un saludo al editor de este libro, a Sebastián Maturano, que ahí ha etiquetado por todos lados que estás ahora en vivo en Radio Leaf. Así que le mandamos un saludo Un abrazo, sí. a Sebastián. Y vamos con música y ya seguimos con más Juan Manino. Seguimos en esta última parte de Restos Diurnos y el editor dijo que no etiquetó por todos lados, o sea, me corrigió eso, solamente etiquetó algunas cosas. Así que me voy a desdecir públicamente. Y siguiendo con este tramo final de la entrevista, y agradecido por supuesto de esta nueva visita tuya, Juan, quiero que nos recuerdes cuándo va a ser la presentación de este libro. Sí, bueno, gracias a ustedes antes. Y la presentación es este viernes a las 20:30 en Multiespacio Guernica. Eso es Boulevard Las Heras 218, al frente del Parque Las Heras. Y para los que sean de una generación similar a la de uno, donde era el boliche Era, no sé si se acuerdan. En ese espacio, bueno, ahí hay un multiespacio casi nuevo de arte. Y vamos a estar ahí. Al libro lo presentan Luciana Bedini, Waldo Cebrero y Gustavo Oña, que es quien hizo la contratapa. Y va a haber música de Walter Camacho y unas visuales, una intervención de un diseñador que es muy bueno, que se llama Mauro Menchón, que va a intervenir imágenes del lugar donde transcurre el libro. Así que eso me parece como muy interesante y bueno, ojalá puedan ir. Siempre en las presentaciones lo ponemos más barato el libro, así que ese es el gancho. Ese es el gancho. Y bueno, los esperamos ahí para brindar, para celebrar este viernes 20:30. Muy bien. Si querés darle unos sorbos a este último mate. Dale, antes dale. el último cuento no, porque pues, si no parece el último cuento del libro, la última lectura aquí en el episodio 9 de Restos Diurnos, aquí en Radio Leaf. Está con nosotros Juan Manino, que va a leer Compost. Compost. Juan Manino,
y después ya nos vamos. Siempre que volvíamos de vacaciones de San Clemente pasaba lo mismo. La casa de Córdoba apestaba a raid y a encierro, y se veían cucarachas muertas por todos lados, sobre todo por los resumideros y la cámara séptica. Pero esta vez sucedió algo nuevo. Entre algunas muertas se abrían paso cucas vivas de a montones por los bordes de la cámara séptica, como un ejército decidido a conquistar la superficie. Sus ataques eran de una violencia invasiva incomparable. Ocupaban todos los lugares de la casa que podían. Lo hacían en 3 niveles: suelo, paredes y todo tipo de objetos. Incapaces de picar o mordernos, su arma letal era el simple contacto físico. Mi hermana se había parado en la mesa a gritar. Mi hermanito no hacía más que sonreír y festejar con sus brazos y balbuceos. Yo les daba con una paleta a las que volaban. De pronto, mi hermana agarró coraje con una sartén en la mano y dijo: «Miren, una cuca blanca, debe ser la reina. Si la mato, quizás mueran todas o se vayan a otra parte». Estaba equivocada. Mi mamá enloqueció cuando una de ellas, muy chiquita, se posó en la comisura de la boca de mi hermano menor. Él ni se inmutó al contacto con la cuca bebé, más bien pareció gustarle. No me sorprende, lo he visto agarrarlas con la mano y jugar con ellas días antes de la invasión. Los gritos de mamá fueron gritos de guerra. Comenzaron los chancletazos, los escobazos, los disparos de raid. Mi hermanito dejaba de sonreír, parecía preocupado. Mi papá tiraba queroseno en donde podía, les prendía fuego y luego manguereaba las cenizas. Fue el más efectivo con su método, mató a cientos, pero también el que más secuela dejó. Cortinas quemadas, paredes negras y mamá con cara de culo. El problema, más allá de que siempre aparecía alguna que otra cuca viva, sobre todo en la pieza de mi hermanito que está cerca del baño, eran los cadáveres. Mi papá quería usar la aspiradora, mi mamá lo frenó diciéndole que le iba a arruinar, como hizo con la licuadora cuando trató de picar una bolsa de hielos. Nos íbamos a resignar a barrer y embolsar las cucas hasta que mi hermana dijo: «el compost». Al principio creímos que era una gran idea y la tomamos. De esa forma nos ahorrábamos las bolsas de residuo y la tierra se encargaría del trabajo sucio de digerir esa cantidad de bichos. Con el tiempo, el compost empezó a largar un olor insoportable, como a podrido, mezcla de insecticida, humedad y bicho muerto, como el olor de la casa de mi abuela, pero más fuerte todavía. Pasa que el compost, explicó mi hermana, funciona si sus niveles de humedad y sequedad están equilibrados, lo mismo que la cantidad de cada desecho que lo compone: frutas, verduras, carne, papel, cucarachas, etc. Ella, que es la ambientalista de la familia y se encarga de estas cosas, probó equilibrarlo con cítricos, yerba mate y algo de papel, pero lo único que logró fue que el olor comenzara a concentrarse en una sustancia barrosa rojinegra que se hacía más y más grande con el correr de los días. Si bien cada tanto mi hermanito se aparecía riendo por la mesa con alguna cuca entre sus manos, la invasión y sus residuos se acababan de a poco. El compost, en cambio, parecía tener vida propia. Crecía como una planta a la que nosotros alimentábamos. A mí me daba asco salir al patio. Mi hermanito era el único que lo seguía haciendo. Gateaba hasta el fondo, atraído por el perfume del compost, y jugaba con alguna cuca semi-muerta. Al notar esto, mi mamá lo cercó con unas maderas que trajo mi papá de la carpintería, pero el cerco cada vez se hundía más y más. Me acerqué para comprobarlo y me pareció escuchar el aleteo de las cucarachas en el centro del compost. Confieso que me dio un poco de miedo. El vecino que está en la esquina de la Mendoza tocó el timbre. Era para preguntar si sabíamos de dónde venía ese olor nauseabundo que se siente por la zona. A la tarde agarro la pala y entierro ese compost, dijo mi papá, luego de enterarse del comentario del vecino. «¿Te ayudo?», le dije yo, haciéndome el valiente. Mi hermana nos miró resignada. A la siesta lo vi a mi hermanito que estaba hundiendo el cerco del compost. Estaba todo embarrado y alguna cuca bebé le recorría la panza. Cuando me acerqué para alzarlo me pareció escuchar de nuevo el aleteo que venía del centro del compost, pero más fuerte que antes. Mi hermanito lloraba, no había manera de alejarlo de ahí. Iba a despertar a mamá, que tiene un sueño re liviano, y cuando escucha algún ruido de nosotros se levanta con un humor. Lo que hice fue reacomodar el cerco, pero no logré sacar a mi hermanito del patio. Lo dejé ahí y me fui al living a ver youtubers. Al rato volvió mi hermana de la escuela, ella va al Belgrano, que es doble escolaridad, y me preguntó por el peque, así le dice ella al come cucarachas. Le dije que estaba jugando en el patio. «¿Cómo lo vas a dejar solo en el patio? ¿No ves que es un bebé?», dijo retándome. «No hay manera de alejarlo de ese compost, se pone a llorar como loco y le iba a despertar a la mamá. Total, está el cerco», le dije enojado.
Sí, pero se está hundiendo cada vez más, así que vamos a buscarlo y de paso me ayudas a poner bien las maderas, ordenó mi hermana. Del cerco solo quedaban las puntitas triangulares que se veían como un emoticón sonriente desde arriba. El resto se había hundido por completo. Mi hermana llamaba a mi hermanito que no estaba ni se lo sentía por ningún lado. Yo me incliné hacia el compost para ver si escuchaba algo otra vez. Justo en el medio y como desde lo profundo, sentí el cuchicheo de las cucas con los balbuceos de mi hermanito. Mientras, en la otra punta de la casa, mi hermana corría y despertaba a los gritos a mamá y papá. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts.